Durante 4 años de minucioso trabajo, culminando en 2021, un equipo de restauradores de arte hizo un descubrimiento asombroso. Revelaron un elemento escondido que había permanecido invisible por más de 2 siglos en una pintura icónica. Nos referimos a Muchacha leyendo una carta en una ventana abierta, una obra maestra creada por Johannes Vermeer en 1657. En esta pieza, Vermeer nos presenta a una joven de cabello claro, absorta en la lectura de una misiva, bañada por la luz que se filtra a través de una ventana abierta. Cada aspecto de esta obra es sencillamente espectacular, una auténtica maravilla visual. El reflejo del rostro de la joven en el cristal de la ventana, la elegante cortina recogida que cae suavemente detrás de ella. Todo está compuesto con una precisión que roza lo obsesivo. La sensación que transmite es la de estar ante un espacio tangible, vivo, más allá de ser simplemente una representación pictórica. Al igual que otros gigantes del barroco, como Rembrandt o Velázquez, Vermeer poseía una habilidad extraordinaria para capturar la atmósfera, para impregnar sus escenas de una luz y un aire únicos. Lograba un equilibrio perfecto, acercándonos y al mismo tiempo distanciándonos de la escena. Por un lado, somos testigos privilegiados de un momento íntimo y solitario. La joven inmersa en la lectura de su carta, ajena a cualquier mirada. Por otro lado, la cortina verde que enmarca el lado derecho de la composición actúa como una especie de velo, recordándonos sutilmente que estamos presenciando algo que, por su naturaleza privada, no debería ser expuesto. Es como si nos otorgara un permiso especial para espiar un instante personal. Si observas con atención la estrecha franja de pared justo detrás de la muchacha, notarás una sombra. Sin embargo, esta sombra no se corresponde con la forma o la posición de la ventana abierta. De hecho, la sombra real de la ventana ya es visible y está ubicada más abajo. Entonces, ¿de dónde podría provenir esta misteriosa y anómala sombra? Aquí es donde verdaderamente comienza la fascinante historia de la restauración de esta obra. Desde hace mucho tiempo, existían sospechas fundadas de que en esa pared había existido otra pintura, que en algún momento fue cubierta. La pregunta era quién lo había hecho. ¿Fue el propio Vermeer, buscando quizás una modificación en su obra, o alguien más después de él? La tecnología nos dio la primera pista crucial. En 1979, los rayos X revelaron que efectivamente algo yacía oculto bajo las capas de pintura. Se trataba de una imagen de Cupido, el dios romano del amor. Se le veía de pie, con sus atributos característicos, el arco y las flechas mágicas, y flanqueado por 2 máscaras teatrales. Estas máscaras, lejos de ser meros adornos, simbolizaban los valores esenciales que, según la iconografía de la época, fundamentaban el amor verdadero, la fidelidad y la honestidad. Finalmente, en 2021, los expertos confirmaron lo que se intuía. No fue Vermeer quien decidió ocultar la figura de Cupido. Tras un delicado y prolongado proceso de restauración, los especialistas lograron recuperar la pintura, devolviéndole su estado original, tal como fue concebida inicialmente por el maestro. Pero esto plantea interrogantes aún más profundos. ¿Quién se atrevería a alterar una obra de arte de tal magnitud? Y, quizás lo más desconcertante, ¿por qué alguien querría eliminar o esconder un detalle tan significativo y, como veremos, crucial para la comprensión de la obra de Vermeer? Es bien sabido que Vermeer rara vez pintaba algo sin un propósito o un significado más profundo. Siempre insertaba pequeños, pero potentes, detalles en sus composiciones que, si se observan con atención, nos guían hacia una comprensión más rica de lo que está sucediendo en la escena.
Lo primero que capta nuestra atención en esta obra, más allá de la figura principal, es una mesa cubierta por una alfombra tejida, y sobre ella un frutero en aparente desorden. La alfombra no está lisa, presenta arrugas, y varias piezas de fruta han rodado hasta el suelo. Esto no es una casualidad. Esta disposición sugiere claramente que algo ha perturbado la calma y el orden habituales de este espacio, insinuando una alteración o un acontecimiento reciente. Dentro de la rica tradición de la pintura holandesa, la representación de la fruta a menudo trasciende su mera apariencia visual para albergar significados mucho más profundos. Cuando se presenta fresca y abundante, la fruta puede ser un elocuente indicio de fertilidad, juventud o incluso de un deseo incipiente. Sin embargo, la iconografía se torna más compleja cuando la fruta aparece esparcida, desordenada o fuera de su lugar natural. En tales casos, se convierte en una poderosa alusión a la naturaleza efímera de la vida, un recordatorio constante y melancólico de la temporalidad de nuestra existencia en este mundo, una advertencia de que todo es transitorio. En esta obra de Vermeer, el frutero volcado en la mesa se revela como una pista narrativa fundamental, una señal visual inconfundible. Su posición desordenada no es accidental. Por el contrario, sugiere con claridad que la tranquilidad y el orden inherentes al hogar han sido bruscamente interrumpidos por algún acontecimiento. La joven protagonista, con la carta firmemente sujeta entre sus manos, parece absorta en su contenido, y no cabe la menor duda de que esta correspondencia porta noticias de suma importancia. La intriga se cierne sobre el espectador. ¿Qué revelará esta carta? ¿Se trata de un mensaje de amor, de una noticia inesperada o de un anuncio que cambiará el curso de su vida? La ventana abierta es, sin lugar a dudas, uno de los detalles más cautivadores y brillantes de toda la composición. En el cristal translúcido, el rostro de la mujer se refleja, aunque de manera parcialmente distorsionada por los paneles. Esta sutil deformación permite al espectador vislumbrar un lado de su expresión que de otro modo permanecería oculto a simple vista. La genialidad de Vermeer aquí es innegable. Utiliza este reflejo sutilmente alterado para expresar la agitación interna y las emociones complejas que experimenta la joven. No es necesario ver directamente sus lágrimas o su sonrisa. La percepción de su turbación se transmite a través de esta sutil distorsión, revelando una profundidad psicológica que eleva la obra más allá de una simple escena de género. Es un testimonio de cómo el maestro holandés era capaz de pintar lo invisible, de dar forma a los sentimientos más íntimos. Al tomar una perspectiva ligeramente más amplia, nuestra atención se dirige hacia la cortina roja intensamente drapeada que enmarca el borde superior de la ventana. Este elemento no solo es un componente estético, sirve como un contrapunto visual impactante a la cortina verde situada en el lado opuesto de la composición. La interacción entre estos dos elementos crea un contraste cromático sorprendente que divide y equilibra la escena entre la izquierda y la derecha. Por un lado, tenemos los ricos tonos rojos de la cortina y el mantel, que evocan calidez y pasión. Por el otro, los tonos verde-amarillentos del vestido de la mujer y la otra cortina que sugieren frescura y calma. Esta elección de colores no es aleatoria. Vermeer la emplea para guiar la mirada del espectador y enriquecer la narrativa visual. Pero la cortina escarlata posee una función que va más allá de su rol decorativo o cromático. Imaginemos por un momento una configuración diferente. Si la ventana estuviera cerrada y la cortina colgara de forma vertical, el resultado sería una composición simétrica, enmarcada por dos cortinas largas. Sin embargo, Vermeer, con su maestría característica, rompe deliberadamente esta simetría potencial al permitir que la cortina roja se tuerza
y se enrede con el marco de la ventana abierta. Este gesto no es menor. La cortina actúa casi como una pieza de diseño escenográfico, un elemento dramático que añade dinamismo y un sentido de movimiento a la escena estática. Esta disposición recuerda poderosamente a La muerte de la Virgen de Caravaggio, una obra que también presenta una cortina roja similar, utilizada con un propósito de énfasis y dramatismo. Aun cuando no existe evidencia concreta que sugiera que Vermeer haya tenido la oportunidad de ver la obra de Caravaggio, la comparación resulta increíblemente útil. Nos permite comprender cómo el uso magistral del color y la representación del movimiento en una tela roja arrugada pueden ser empleados para crear un énfasis dramático y una intensidad emocional en una composición pictórica. Es una demostración de cómo los artistas trascienden las influencias directas para llegar a soluciones visuales similares que resuenan profundamente con el espectador. En cuanto a la carta que capta por completo la atención de la joven, es crucial recordar su significado en la tradición artística holandesa. En este contexto cultural, las cartas se asociaban frecuentemente con los asuntos del corazón, con el amor y las relaciones. Como una pintura de género, esta obra tiene la intención de mostrarnos un momento cotidiano y reconocible, algo con lo que el público burgués y comprador de arte de la época podía identificarse con facilidad. Estas escenas no solo reflejaban la vida diaria de la gente común, sino también sus preocupaciones emocionales más íntimas, a menudo centradas en los vínculos humanos y los dilemas del corazón. La carta, por ende, es mucho más que un simple objeto. Es el epicentro de la emoción y el motor narrativo de la escena. En la Europa del siglo XVII, una carta trascendía con creces su función de simple correspondencia. Era un objeto de un valor inestimable, imbuido de una profunda significación emocional y social. En una era desprovista de las inmediateces de la comunicación moderna, una misiva podía ser el único vínculo palpable con un ser querido que se hallaba a distancias considerables, a menudo portando noticias vitales de individuos de los que no se había sabido nada en meses, o incluso años. La llegada de una carta se convertía en un acontecimiento trascendente, capaz de alterar drásticamente el curso de un día, una semana o hasta una vida entera. Cada pieza de correspondencia se doblaba con una meticulosidad casi ritualista. Se sellaba cuidadosamente con cera, a menudo estampada con el blasón familiar o un emblema personal, y con frecuencia se aseguraba con un delicado cordel o se envolvía en capas protectoras de tela o papel para resguardar su preciado contenido de los rigores del viaje y de las miradas indiscretas. Estos objetos, por tanto, no eran meros pedazos de papel, sino cápsulas de esperanza, de anhelo, de preocupación o de alegría desbordante, reflejando la intrincada red de conexiones humanas y la deliberada cadencia de la comunicación en aquellos tiempos. Su manejo y envío constituían un arte en sí mismos, imbuidos de una ceremonia que hoy nos resulta ajena, pero que en su momento definía gran parte de la interacción social. De esta rica tradición artística en los Países Bajos surgieron dos temas recurrentes en las representaciones de cartas. Un tema se centraba en la dulce anticipación y la expectación ansiosa ante la inminente llegada de una carta de amor, un momento de anhelo. El otro, en cambio, se enfocaba en la intensa reacción emocional al contenido una vez que la misiva ya había sido leída. La pintura de Vermeer que nos ocupa, Muchacha leyendo una carta en una ventana abierta, se inscribe de manera inequívoca en esta segunda categoría. La carta, evidentemente, ha llegado a manos de su destinataria, y la joven se ha acercado deliberadamente hacia la luz natural que entra por la ventana para sumergirse en su lectura. Sin embargo, la incógnita persiste, envolviendo la escena en un halo de misterio. ¿Qué revelan exactamente esas palabras plasmadas en el papel? ¿Qué sentimientos o noticias alberga el mensaje?
La clave para desentrañar el significado de la carta y la profunda narrativa de esta pintura emergió durante una restauración reciente, un proceso que reveló secretos celosamente guardados. Los historiadores del arte habían sospechado durante mucho tiempo, basándose en evidencia anterior, que Vermeer había incluido originalmente otra imagen en la pared del fondo de la habitación. Una pintura dentro de la pintura. Las avanzadas técnicas de radiografía y los escaneos infrarrojos confirmaron esta hipótesis, revelando la silueta de una figura inconfundible. Cupido, el dios del amor, de pie en una postura triunfal, con el brazo levantado, sosteniendo su icónico arco y flechas. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Hasta hace relativamente poco, la creencia generalizada era que el propio Vermeer había sido el artífice de la capa de pintura que ocultaba a Cupido, quizá debido a una segunda reflexión sobre la composición o un cambio en sus intenciones artísticas. No obstante, una investigación subsiguiente y más rigurosa proporcionó pruebas irrefutables de que la capa de pintura gris pálido que cubría al dios del amor fue añadida varias décadas después de la época de Vermeer, lo que sugiere que fue obra de otro artista posterior. Armados con esta nueva y crucial información, la prestigiosa Gemäldegalerie de Galerie tomó la audaz decisión de restaurar la pintura a su visión original, tal como Vermeer la concibió y ejecutó inicialmente. Este acto de recuperación artística permitió que una parte esencial de la narrativa de la obra resurgiera. La reaparición de Cupido no solo es un triunfo de la restauración, sino que también confirma de manera inequívoca el tema romántico central de la pintura. Su presencia sugiere, con una fuerza abrumadora, que la carta que la joven lee con tanta intensidad es de hecho de un amante. Resulta fascinante observar que la misma figura de Cupido aparece de manera prominente en Dama de pie al virginal, otra pintura de Vermeer que se estima fue creada aproximadamente una década más tarde. Se cree que la particular representación de Cupido por parte de Vermeer se inspiró en una pintura real que, a su vez, tenía sus raíces en un libro de emblemas holandés de 1608, una publicación que ilustraba diversos lemas y máximas sobre el amor. En el emblema específico que se considera la fuente de inspiración, Cupido sostiene una pequeña tablilla o tarjeta, mientras que a sus pies yace una máscara descartada, un símbolo inequívoco del engaño. Esta máscara es, de hecho, claramente visible en la pintura Muchacha leyendo una carta, reforzando el mensaje subyacente. En la versión restaurada de la obra, Cupido ocupa un lugar central, llenando el espacio directamente encima de la cabeza de la mujer. Su posición y su expresión son tan prominentes que casi parece una proyección visual de sus propios pensamientos y emociones internas. La postura de Cupido en este contexto posee un peso simbólico considerable. Representa la fidelidad y la monogamia, encarnando la máxima de que un amante debe amar solo a uno. Esta iconografía implica que el amor verdadero y genuino debe prevalecer sobre la deshonestidad, la duplicidad y la falsedad. En otras palabras, la presencia restaurada de Cupido, junto con su simbolismo, nos indica de manera contundente que la carta que la joven está leyendo parece traer, de hecho, muy buenas noticias, confirmando el triunfo de un amor sincero. Es una incógnita que, hasta el día de hoy, no logramos descifrar con certeza. La razón exacta por la cual la figura de Cupido fue cubierta con pintura, ocultándose a la vista durante siglos. Lo más probable es que esta alteración se realizara para adaptarse a las tendencias y los gustos cambiantes del mercado del arte en los siglos posteriores a la creación original de la obra. Las sensibilidades estéticas y las preferencias temáticas evolucionan con el tiempo, y es posible que la presencia explícita de Cupido, con su simbolismo directo del amor, ya no resonara con el público o los coleccionistas de épocas posteriores. Este acto, el de modificar una obra maestra, nos deja con una reflexión profunda y crucial.
Lo que somos capaces de interpretar y comprender de una pieza de arte está intrínsecamente ligado a lo que es visible para nosotros. Cada capa añadida o retirada, cada alteración, puede cambiar drásticamente el mensaje percibido y la historia que la obra nos cuenta. Esta idea adquiere un significado particularmente resonante cuando hablamos de un artista de la talla de Vermeer. Él, con su maestría inigualable, invitaba con frecuencia a sus espectadores a sumergirse en los pensamientos más íntimos y las emociones sutiles de sus figuras representadas. La restauración de Muchacha leyendo una carta en una ventana abierta y la reaparición de Cupido ofrecen, sin duda, una pieza clave en el rompecabezas interpretativo de la obra. Su presencia ahora refuerza la naturaleza romántica de la carta y el contexto emocional de la joven, como hemos explorado. Sin embargo, a pesar de esta valiosa revelación, el destino específico de la mujer y el contenido exacto de la misiva siguen siendo inciertos. La maestría de Vermeer radica, en parte, en esta ambigüedad persistente. Esta cualidad, la de dejar espacio para la especulación y la reflexión, era precisamente lo que lo hacía tan atractivo y enigmático para sus mecenas y admiradores en su propio tiempo. Sus pinturas, con su serenidad aparente, eran capaces de reflejar las tranquilas complejidades y las sutiles incertidumbres emocionales inherentes a la vida cotidiana. No ofrecían respuestas sencillas, sino que invitaban a la contemplación. La genialidad de Vermeer no radicaba solo en su habilidad técnica para capturar la luz o la textura, sino en su profunda comprensión de la psicología humana y su capacidad para plasmarla en lienzos que, a pesar de su quietud, resonaban con la vida interior. La carta, el reflejo, la fruta desordenada y ahora Cupido son elementos que dialogan entre sí para construir un universo emocional. No nos da la historia completa, sino que nos da las herramientas para que la construyamos en nuestra mente, basada en nuestros propios sentimientos y experiencias. Es un testimonio de que el arte más duradero es aquel que nos reta a mirar más allá de lo obvio, a sentir y a pensar. Así que, después de haber analizado estos detalles, estas capas de significado y la reciente revelación de Cupido, ¿qué crees tú que dice la carta? ¿Qué mensaje crees que ha conmovido tanto a esta joven? Me encantaría conocer tus teorías e interpretaciones al respecto. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Gracias.